Bienvenidos a esta clase número 4 del seminario de las clases de bautismos que estamos dando. Es una bendición poder llegar a cada uno de sus hogares. Es una bendición y un privilegio que ustedes me brinden sus oídos para poder recibir esta clase número 4. La clase de hoy, de este tema número 4, se titula El bautismo cristiano en el Nuevo Testamento. Y mira que este seminario que estamos dando es un seminario muy apropiado, evidentemente para todos aquellos que hayan tomado la decisión de bautizarse, pero también es un seminario válido para los creyentes que ya llevamos cierto tiempo en la iglesia y queremos refrescar conceptos, queremos de nuevo recordar qué es el bautismo. El bautismo es algo que no debe olvidarnos, nunca se nos debe olvidar lo que significa, nunca se nos debe olvidar por qué lo hicimos y nunca se nos debe olvidar por qué debemos hacerlo. Es algo muy importante esta cuestión del bautismo. Es un mandato que nos dejó el Señor. Pero antes que nada, me vas a permitir que oremos. Padre de la gloria, bendito Dios, Señor, te agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu palabra nos alumbra, tu palabra nos da luz, tu palabra nos da esa guía que necesitamos cada día para caminar, para seguir adelante, para salir fortificados, Señor. Ahora yo oro por cada persona que va a ver este vídeo, esta clase. Te pido, Señor, que tú los bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos, que tú les hables al entendimiento, que tú toques su espíritu y que traigas convicción, Señor, por medio de tu palabra a cada persona que va a ver este vídeo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la norma por excelencia que nos dejó el Señor Jesús. Esa fue la gran comisión, el legado que el Señor Jesús le dijo a los discípulos que tenían que hacer. No solo ellos, sino cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, cada persona que hoy creemos en Dios, cada persona que hoy decimos que amamos al Señor, que hemos recibido a Cristo, cada persona que nos hemos bautizado, tenemos que hacer reales, hacer eficaces estas palabras del Señor Jesús a los discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Las palabras que soltó aquí el Señor Jesús no fueron solamente para los discípulos, fueron palabras que están vigentes para cada uno de nosotros. No se olvide usted de algo: la palabra de Dios está viva, es eficaz, es cortante, penetrante hasta lo más profundo de cada uno de nuestro ser. Y por lo tanto no podemos pensar que esta orden se quedó allá en la antigüedad. No podemos pensar que esta orden fue solamente para los discípulos, puesto que tenían que empezar una temporada nueva, tenían que empezar algo diferente, era un gran desafío el que se le venía por delante, pero sin duda alguna ese desafío continúa siendo para cada uno de nosotros. Con la muerte del Señor, con la sepultura, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comenzó una nueva etapa, como acabo de decir, ¿verdad? Comenzó una nueva etapa en el plan de Dios. Y esa nueva etapa se conoce como el nuevo pacto, ¿ok? Esa nueva etapa se conoce como el nuevo pacto. Y el bautismo cristiano, el bautismo que practicamos nosotros en este tiempo, no es una continuación del bautismo de Juan, sin duda alguna. No es una extensión de ese bautismo, sino que lo que estamos practicando en el bautismo cristiano, el bautismo que nos dejó Jesucristo, por eso se le dice cristiano, porque lo dejó Cristo. El bautismo cristiano que practicamos es una ordenanza nueva que nos dejó el Señor Jesús, que fue instituida por Él mismo. ¿Ok? La institución del bautismo, la institucionalidad del bautismo, el momento en el que el bautismo quedó sellado como un mandato, no fue hecho por cualquier persona. Fue hecho por el mismo Señor Jesús y fue algo que dejó dado para todos aquellos que creen en Él. Desde Pentecostés, desde ese momento, desde el día del Pentecostés, el bautismo
o pasa a formar parte de la vida cristiana. El bautismo pasa a formar parte del caminar lógico, del caminar cristiano de cada persona que llega a los pies de Cristo. En el libro de los Hechos, por ejemplo, encontramos que las personas que escuchaban el Evangelio en este orden se arrepentían, creían en Jesucristo y eran bautizados. Se arrepentían, creían en Jesucristo y eran bautizados. Ese es el orden correcto. Arrepentirse, creo en Jesús y luego me bautizo. ¿Ok? Por lo tanto, el bautismo se considera, y debemos considerarlo, como la primera expresión pública de obediencia. El bautismo es la primera expresión que tenemos que nos identifica con Jesús, ¿ok? Porque no nos olvidemos que el primero en hacerlo fue Jesús. Entonces, cuando estamos bautizándonos, cuando bajamos a las aguas del bautismo, los que lo hicimos hace muchos años, los que lo van a hacer próximamente, aquellos que vean este vídeo dentro de un tiempo y estén por tomar la decisión, el bautismo es mi expresión, la expresión que yo doy exterior, la expresión que yo doy a la gente que me rodea de lo que yo estoy viviendo en mi interior, ¿ok? Entonces, algo que tenemos muy claro, punto número 1, anótenlos, lo voy a dejar aquí escrito, punto número 1, el bautismo fue instituido por Jesucristo. Repito, el bautismo fue instituido por Jesucristo. Antes de ascender al cielo, antes de que Jesús ascendiera definitivamente al reino, al cielo, mejor dicho, le dejó la orden muy clara. Hemos leído ya Mateo 28, 19, pero quiero leerles el texto completo de la Gran Comisión, ¿verdad? Mateo 28, del 18 al 20. Leanlo en sus casas, yo se lo leo ahora rápidamente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, escuchen, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora viene otra parte importante: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué maravillosa promesa nos dejó el Señor Jesús en este mandato, ¿verdad? Es un mandato tremendo. Es un mandato que todos y cada uno de nosotros debemos cumplir. Ir, predicar, enseñar, hablar a las personas de Jesús, pero la recompensa es maravillosa. El Señor Jesús prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observemos cuidadosamente el orden, ¿ok? Observémoslos con detalle. Primero que todo, prediquemos el Evangelio. Esa es la predicación. El Evangelio no se debe predicar lleno de normas, no se debe predicar lleno de palabras prohibitivas. No lo puedes hacer, es pecado, te vas al infierno. El Evangelio se tiene que predicar como es. La palabra del Señor es clara, la palabra del Señor no se puede cambiar, pero no se puede predicar un evangelio que gane almas por miedo a ir al infierno. Lo que tenemos que hacer es predicar un evangelio que nos enseñe lo que la Biblia nos enseña, y es que Dios es amor. El evangelio, una persona no puede recibir a Jesús por miedo al infierno. Eso sería un error. Y si alguno de ustedes que me están viendo en algún momento tomaron esta decisión de recibir a Jesús por miedo de ir al infierno, usted está a tiempo de cambiar y reciba a Jesús. Le invito a que reciba a Jesús por amor a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Ese es el sentido del Evangelio. Él nos ama, y como Él nos ama, nosotros tenemos que amarle. Nosotros tenemos que dar ese amor mínimo, ese amor nada comparado con todo lo que Él nos da. Entonces, el punto número 1, tremendo lo que nos enseña, es empezar predicando el Evangelio. Lo segundo es hacer discípulos. ¿Hacer discípulos qué es? Enseñar. Primero predicamos, luego enseñamos. ¿Ok? El Señor Jesús hizo eso con sus discípulos. Les enseñó. Perdón.
estuvo con ellos durante 3 años, les enseñó de la mejor manera y de la manera más efectiva, ¿verdad? Con el tú a tú, de manera directa, pues esto es así, esto es así. Les enseñó cómo tenían que salir a predicar, les enseñó cómo tenían que salir a liberar a los endemoniados, les enseñó tantas y tantas cosas, y eso es clave. Yo no puedo, ni usted, ninguno podemos pretender empezar a discipular a una persona que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. El Señor tiene que entrar en nuestras vidas, tiene que hacer la obra, tiene que empezar a madurar nuestras vidas, y después es que vamos a empezar a discipularles. Después es que vamos a empezar a enseñarles que hay normas, hay reglas, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Ok? El Señor Jesús nunca condenaba a los pecadores. Cuando el Señor Jesús se acercaba a los pecadores, con amor los corregía, con amor les decía te perdono, con amor les decía te amo, con amor perdonó a la prostituta, con amor perdonó al ladrón, con amor perdonó a tantos y tantos, pero con ese mismo amor le enseñó y les dijo, no peques más, no vuelvas a hacerlo, porque puedes ir al infierno, no peques más porque hay consecuencias, ¿verdad? Entonces eso es discipular. Primero, predico el Evangelio. Segundo, discipulo y enseño. Y tercero, lo que el Señor Jesús nos enseñó en este texto de Mateo 18 es que viene el bautismo, es necesario bautizar. ¿Por qué es en el tercer punto el bautismo? Ustedes ya han escuchado el Evangelio, ustedes ya han recibido a Jesús, ustedes están siendo discipulados de una manera breve, en cierto modo, porque ya vendrá un discipulado más avanzado. Ustedes están siendo discipulados por medio de este estudio del bautismo, y como ustedes ya lo tienen claro, como ustedes ya se quedan con el concepto claro, entonces es que ya pueden bautizarse. Y es el punto 3 en el que muchos van a ir dentro de poco a las aguas. Algunos ya fueron hace tiempo y algunos dentro de mucho tiempo. Seguro este vídeo será de mucha bendición para otros tantos. Y el cuarto punto, es enseñar a obedecer. Aquí ya es donde viene la cosa, ya se pone más seria. Aquí ya se supone que somos cristianos más maduros, se supone que ya entendemos más las cosas de Dios, que ya estamos más metidos en todo lo que tiene que ver la iglesia, que ya hemos escuchado de su palabra, que ya entendemos que hay cosas que están bien y cosas que están mal, y por lo tanto nos corresponde a los maduros enseñar a obedecer. Es el momento de enseñarle a los nuevecitos que llegan que hay que obedecer, que hay que entender lo que dice la Biblia, que si la Biblia dice que no debo, que no puedo, que no me conviene, tengo que parar ahí y que no puedo seguir adelante. Punto número 2, importantísimo. ¿Quién debe bautizarse? ¿Quién debe bautizarse? Mire, la Biblia nos presenta siempre el mismo orden. La palabra del Señor siempre nos presenta el mismo orden. Y el orden es el siguiente. Primero, escuchar el Evangelio. Segundo, creer. Tercero, arrepentirse. Y cuarto, bautizarse. Nunca vamos a encontrar en el Nuevo Testamento una persona siendo bautizada antes de creer conscientemente en Jesús. Nunca. Lo lógico es creer en Jesús primero que todo. Escuchamos el Evangelio, escuchamos la palabra del Señor, creemos en esa palabra que estamos escuchando. Y como estoy creyendo y como estoy escuchando, me arrepiento de mis pecados, recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador, y por lo tanto ya estoy preparado para bautizarme. Ese es el orden correcto. Por lo tanto, deben bautizarse aquellos que han creído en Dios, han creído en la palabra del Señor, aquellos que creen que Jesús es su Señor, es su Salvador. Esos son los que deben bautizarse. ¿Ok? Esta es una pregunta muy interesante. Vamos a encontrarnos varias preguntas en este tema. Punto número 3, el bautismo, el primer bautismo de la iglesia. Esto es algo maravilloso. El primer bautismo de la iglesia. Después, miren esto, después de la predicación de Pedro en Pentecostés, muchos de los que estaban ahí, muchas personas sintieron convicción de pecado. ¿Ok? Después de que Pedro predicó, después de esa llenura del Espíritu Santo,
muchas personas sintieron convicción de pecado. Hechos capítulo 2, versículos 37 a 38 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y un poquito más adelante, unos versículos más adelante, en el capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ok? Vamos de nuevo al orden. El orden es algo perfecto que el Señor nos enseña en su palabra. El orden, primero, ¿cuál fue? Recibieron la palabra. Ahí estaba Pedro, lanzó el tremendo discurso. El primer discurso de Pedro ahí fue lanzado. Las personas escucharon, recibieron la palabra y ocurrió algo, y es que creyeron. Empezaron a creer. Primero, escuchan. Segundo, creemos. Y tercero, dice la palabra del Señor que fueron bautizados. No antes de creer, no antes de escuchar, no lo bautizaron porque sí, no lo bautizaron por cumplir, no lo bautizaron porque estaban todos ahí y lo vieron muy bonito y vamos a bautizarlo. No. Primero se escucha. Por eso, un bebé de pocos meses no escucha, no puede escuchar la palabra del Señor. Segundo, se cree. Por eso un bebé de pocos meses no puede decir: sí, yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Aquí viene el gran tema, ¿verdad? La gran contestación para esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto nos hacemos? ¿Por qué no bautizamos a los niños? Es claro y conciso. Porque el niño no puede decidir. El niño pequeño no sabe lo que quiere hacer. Siempre les he explicado. Bautizamos a partir de qué edad, a partir de los 12 aproximadamente. Pero bautizamos a personas, a niños, a jovencitos que tienen muy claro lo que van a hacer. Niños, jóvenes que tienen claro absolutamente el paso que van a dar. Los entrevistamos, pasamos tiempo con ellos, oramos con ellos, le preguntamos de manera privada con sus padres, y finalmente, si la respuesta es positiva y saben lo que están haciendo, bautizamos realmente a esos niños de 12 años si fuera algún caso. Entonces, el primer bautizo de la iglesia fue este gran bautismo, donde alrededor de 3,000 personas se añadieron aquel día a la iglesia del Señor. Imagínense, aquí tenemos ya una macro iglesia, una mega iglesia, 3,000 personas. La mayoría de nuestras iglesias no llegan a esa cantidad de hermanos. Fue algo hermoso. Otro ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento, no nos olvidemos que estamos hablando del bautismo en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento fue el bautismo de Eunuco, el etíope, ¿ok? Del eunuco etíope. Uno de los ejemplos, sin duda, más claros, yo creo, de todo el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 35, Hechos 8, versículos 35 al 38. Dice así la palabra del Señor. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire, esta enseñanza maravillosa nos deja principios fundamentales. Primero, escuchó el evangelio. Vengo repitiéndole esto durante muchos minutos ya. Primero que todo, escuchó el evangelio, ¿ok? Aquel estaba ahí escuchando la palabra del Señor, y Felipe, el eunuco, le habló a Felipe, y Felipe fue el que le respondió, pero el eunuco ya estaba escuchando la palabra del Señor. Segundo que ocurrió es que creyó, fundamental, creyó. Y entonces cuando vio ahí el agua, cuando vio el eunuco, vio que había agua ahí para bautizarse, dijo: bueno, pues ¿qué impide? Ahí tenemos agua, bautízame. Lo tercero que hizo fue confesó su fe.
muy importante, confesar la fe, expresar lo que creo, expresar lo que tengo dentro. Y él confesó la fe y finalmente fue bautizado. Entonces vemos aquí en el eunuco, en el etíope, vemos un ejemplo y un cliché que se repite, ya que lo hemos estado hablando muchas veces en reiteradas ocasiones acerca de esta manera, ¿verdad? De este cliché que es lo correcto, ¿verdad? Escuchar, creer, confesar o arrepentirse y finalmente bautizado. Otro ejemplo, el número 5, el bautismo de Cornelio. El bautismo de Cornelio, ¿cuántos no han escuchado esta historia, verdad? El bautismo de Cornelio, fíjese que Cornelio y toda su familia, escucharon la predicación de Pedro. Estos eran unos de los que escucharon a Pedro. Y mientras él hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, el Espíritu Santo los tomó y les trajo convicción de pecado. Vamos a leer Hechos 10, 47 y 48. Hechos 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Imagínense, se repite de nuevo el cliché, se repite la manera correcta, la manera bíblica de bautizar, ¿verdad? Escucharon, creyeron, se arrepintieron, recibieron ese bautismo maravilloso del Espíritu Santo y se bautizaron. Nada lo impidió. Pedro dijo: bueno, ¿qué es lo que impide? ¿Hay algo que impide aquí que vais a hacer que el agua se vaya de alguna manera? No hay nada que hacer, no podéis impedirlo. Por lo tanto, nadie impide que se bauticen estas personas, y se bautizaron. Otro ejemplo. Vamos a por uno más. El ejemplo número 6 es el carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos, ya saben ustedes la historia. Después de aquel terremoto, el carcelero preguntó algo. Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículos 30 al 33. Hechos 16, 30 al 33. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí estaba el hombre asustado y le lanzó la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron la frase por excelencia, que todos sabemos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, dice que les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Repetimos el patrón, ¿verdad? Escuchó la palabra, creyó y fue bautizado. No solamente él, sino que toda su familia. Ocurrió algo hermoso, algo maravilloso en este ejemplo. Ahora, después de estos ejemplos que hemos visto hermosos, que se repiten siempre el mismo patrón, patrones que se han repetido en usted también, porque usted en algún momento escuchó la palabra del Señor, usted en algún momento se arrepintió, usted en algún momento recibió a Jesús en su corazón y usted en algún momento ha decidido bajar las aguas del bautismo, ya sea próximamente o ya sea en un futuro, o ya lo ha hecho. Pero, ¿qué representa el bautismo? ¿Ok? ¿Qué representa el bautismo? Ya les he hablado, en alguna ocasión les he hablado acerca de esto. Y Pablo lo explica de una manera magistral. ¿Ok? Pablo lo explica de una manera magistral. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué maravilloso y qué hermoso es esto. Mire, cada movimiento durante el bautismo representa una verdad espiritual. Y esto es lindo, esto es muy bonito. Cada movimiento durante el bautismo representa una verdad espiritual. Entramos en el agua. Cuando usted entra en el agua, ya se lo he explicado en alguna ocasión, cuando usted entra en el agua, usted está declarando públicamente que ha decidido seguir a Cristo.
Cuando usted entra en el agua, ahí usted está diciendo delante de todo el mundo: aquí estoy, creo en Jesús, lo recibo en mi corazón, acepto que es mi Salvador, me arrepentí de mis pecados, el Señor me hace nueva criatura y aquí estoy. Ese es el momento en el que usted está en el agua. Usted está ahí preparado para ser sumergido. El siguiente paso es ser sumergido, la inmersión. En ese momento representa la muerte de Jesús. En ese momento representa la muerte de Cristo, y en su caso de usted representa la muerte al viejo hombre. Ahí se quedó lo viejo, se quedó lo antiguo, se quedó todo aquello que usted ha podido hacer tiempo atrás, pero ahí se acaba, ahí se acabó todo. ¿Va usted a vivir de manera perfecta? ¿Va a ser perfecto usted a partir de ahora? No, de ninguna manera. Pero sí que es verdad que en ese momento usted va a empezar a ser nueva criatura, usted va a empezar a vivir revestido de un poder diferente, usted va a poder caminar de manera distinta. En ese momento usted está siendo sepultado, de la misma manera que Jesús fue sepultado. Él se tuvo que hacer pecado, no fue pecado, pero se tuvo que hacer pecado. Él tuvo que cargar con todas nuestras cargas. Usted en ese momento muere. Ahí se quedó lo antiguo, se quedó el pasado. Y cuando usted sale, representa el acto, lo más maravilloso, que es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando usted sale, está saliendo como una nueva vida en Cristo. Usted sale, y cuando sale del agua, usted sale resucitando, sale diciendo: el Señor me limpió, el Señor me ha hecho nuevo. Vuelve a repetir: decido seguir a Cristo, pero ahora ya no hay marcha atrás, ahora seguimos adelante. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Poder ver este símil del bautismo que vamos a recibir, del bautismo que usted va a recibir en algún momento, con la muerte y resurrección de Jesús. Ahora, espiritualmente tiene una connotación muy maravillosa, tiene una connotación muy fuerte. Espiritualmente, ¿qué es lo que ocurre cuando somos bautizados? Pues le diría que es muy importante comprender que el bautismo no produce la salvación. Usted ya ha tenido que recibir a Jesús previamente, eso es la salvación. Recibir a Jesús es algo voluntario, nadie le ha tenido que obligar, nadie le tuvo que presionar, nadie le tuvo que poner una pistola en la cabeza para decirle: hey, recibe a Jesús. Nadie ha tenido que hacer nada de esto, sino que usted por voluntad propia decidió recibir a Cristo en su corazón. ¿Ok? El bautismo sí es un acto de obediencia, por lo tanto estamos obligados, digámoslo así, a aceptar, a recibir este bautismo, este sacramento maravilloso que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, en el bautismo, lo que estamos haciendo es una expresión pública, porque fíjese, la obra de salvación, la obra de la redención, el momento en el que nuestros pecados son limpios, no son limpios, sino son borrados, nuestro corazón viene y pasa a ser un corazón puro, un corazón sin mancha. Ese momento ocurre cuando usted se arrepintió, cuando usted se arrepiente y le dice al Señor que sí, quiero que entre en mi corazón. En ese momento es cuando Jesús llega, y por esa gracia eterna, maravillosa, esa misericordia del Padre sin límite, es que usted y yo pasamos a ser salvos. Y salvos por la obra de Jesucristo. Por eso usted y yo no podemos hacer nada para salvarnos. Aceptamos al Señor y Él es el que lo hace. Él es el que nos aporta esa salvación. El bautismo es esa evidencia pública de lo que ya estás viviendo por dentro. El bautismo es esa evidencia pública de lo que está pasando en tu interior. ¿Ok? El creyente declara delante de Dios, delante de la iglesia, delante de los testigos, delante de todo el mundo, delante de quien haya, está declarando que han decidido seguir a Cristo. Y esto es hermoso. Miren, algo importante: aunque el bautismo nos salve, aunque el bautismo en agua nos salva, es un acto espiritual de obediencia.
Y aquí quiero dejar esto muy claro, y yo siempre se lo enseño, ¿verdad? El creyente tiene que entender que cuando recibimos a Cristo no nos quedamos ahí. El que viene a los pies del Señor, recibe a Jesús, no puede pensar que me recibo a Cristo y me quedo ahí. Y ¿para qué me bautizar? Total, yo ya lo hice de pequeño. No, cuando recibimos a Jesús tenemos que dar el segundo paso, que es el bautismo. Y el que no lo hace está desobedeciendo. Por lo tanto, yo tengo muy claro que el que no obedece al Señor, el que no se bautiza porque no quiere, ojo, hay diferentes circunstancias, que eso ya lo hemos tratado en alguna clase. Hay diferentes circunstancias, ¿verdad?, de personas que no llegan a bautizarse, han recibido a Jesús, fallecen, y esa persona se va con el Señor. Hay casos y casos, ¿verdad?, como se suele decir. Pero las personas que no obedecen, que saben que tienen que bautizarse y están desobedeciendo el mandato del Señor, las consecuencias le van a llegar, sin duda alguna. Las consecuencias llegarán. Pregunta número 9, una pregunta muy interesante. ¿Por qué bautizamos por inmersión? ¿Ok? ¿Por qué bautizamos por inmersión? Seguro que alguna vez se lo he planteado. ¿Por qué la Iglesia Evangélica bautiza por inmersión? La inmersión refleja mucho mejor el significado bíblico del bautismo, ¿verdad? Porque la palabra bautismo viene de una palabra griega que es baptizo y significa sumergir. Significa sumergir. O le quiero dar un par de versículos. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, dice que subió del agua. Y Felipe y el eunuco descendieron al agua. O sea, si subieron y descendieron es porque hubo una inmersión total. Hechos 8:38. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Ok? Entonces, yo pongo un ejemplo que todos lo entendemos, ¿verdad? Cuando tenemos un trapo sucio, usted no lo va a meter en unas gotitas ahí de agua para que se limpie ese trapo, ¿verdad? No, usted lo va a meter lleno en un cacharro, con mucha agua, con lejía, con detergente, con el producto que usted quiera poner, para que ese cacharro salga limpio, y lo mete entero, no lo va a meter un poquito solamente, echándole un poquito de agua, no, lo mete entero. Pasa lo mismo con nosotros. Nosotros no podemos meter solo un pie, no podemos meter solo un brazo, no podemos meter la mitad de la pierna, no. Nosotros tenemos que sumergirnos enteros, porque la obra del Señor tiene que hacerse completa en nuestras vidas. La obra del Señor tiene que ser completa en nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos llegar y sumergirnos a la mitad. No podemos tirarnos agüita así por encima. No. Tiene que ser una inmersión total. ¿Ok? La inmersión representa a la muerte, representa la sepultura y representa resurrección. ¿Ok? Cuando cuando nos estamos bautizando, lo acabamos de ver, estamos recordando, no se olvide que está usted recordando lo que hizo Jesús, la muerte, la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, cuando lo estamos simbolizando con el agua, le estamos dando una mayor vida, ¿verdad?, a ese simbolismo. Siguiente pregunta, y muy importantísima: ¿en qué nombre debemos bautizar? Yo creo que esto está claro, ¿verdad? Bueno, algunos no lo tendrán muy claro. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es en el nombre de Jesús, no es en el nombre de la palomita buena onda, no. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en Hechos, aparece el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, o también en el nombre del Señor Jesús. Pero lo correcto, estos eran bautizos que ellos practicaba el pueblo del Señor en ese momento, porque no tenían, venían haciéndolo así.
y continuaron haciéndolo así hasta que el Señor les dijo muy claro: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Iglesia Luce que somos, pertenecientes a la Asamblea de Dios, la fórmula que usamos es la correcta, la que casi todo el mundo usa: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera correcta de bautizar, es la manera que siempre hemos enseñado y que siempre vamos a seguir enseñando y vamos a enseñar siempre. Bueno, te resumo brevemente esta clase, no voy a ser más extenso, te resumo brevemente esta clase. Primero que todo, hoy hemos visto que el bautismo cristiano fue instituido por Jesús. Fue algo que el Señor Jesús nos dejó, algo que no inventó nadie, no dejó instituido la Iglesia porque quiso meter algo más, sino que fue el Señor Jesús el que instituyó el bautismo. Todos los creyentes del Nuevo Testamento fueron bautizados después de creer. Todos y absolutamente cada uno de ellos fueron bautizados después de creer. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser bautizados también después de creer. El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. Se debe administrar por inmersión. El bautismo se hace por inmersión, todo el cuerpo bajo el agua, y se realiza por obediencia o en obediencia. Es necesario que usted aprenda que el bautismo no lo debe cuestionar, tiene que obedecerlo. Tiene que obedecerlo. El Señor Jesús lo habló, el Señor Jesús lo enseñó, el Señor Jesús dijo que así tenía que ser, y por lo tanto el bautismo se tiene que enseñar, se tiene que hacer por obediencia. Ahora te dejo tres preguntas básicas, tres preguntas muy sencillas. ¿Has obedecido ese mandato del Señor Jesús y ya te has bautizado? ¿Ya has dado el paso para bautizarte? Yo sé que muchos que me están viendo lo van a hacer pronto, pero tal vez algunos que van a ver este vídeo no lo han dado todavía el paso. ¿A qué estás esperando? Te dejo esa pregunta para que pienses. Segundo, y muy importante esta pregunta: ¿mi vida refleja la nueva creación que el bautismo simboliza? ¿O mi vida sigue siendo igual? Todo está como siempre, no ha habido ningún cambio. Y tercero, ¿estoy dispuesto a testificar públicamente mi fe en Cristo? Así que, queridos hermanos, hasta aquí la clase de hoy, la lección número 4. Yo les espero pronto. Vamos a estar mandando las lecciones antiguas, y a partir de hoy vamos a lanzar las siguientes lecciones también. La próxima es el capítulo número 5, donde vamos a hablar acerca de quién debe bautizarse. Me alegro mucho de haber podido llegar a su hogar, me alegro mucho de que usted me haya podido ver. Puede, si quiere, suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder recibir las actualizaciones cuando las pongamos. También puede buscarnos en las redes sociales, allí tenemos mucho contenido, ahí puede encontrar la iglesia, puede buscar cualquiera de nuestras iglesias luces en el territorio español, o si también desea buscar alguna otra iglesia en algún otro lugar en el que no estemos, puede llamarnos y nosotros le podemos aconsejar con mucho agrado. Así que les mando un abrazo muy grande, y antes de terminar, como no podía ser de otra manera, permítame que oremos antes de irnos. Señor, te damos las gracias a ti, Cordero de Dios, Jesús, porque tú te diste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz, por darte, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de ese sacrificio es que podemos tener acceso a la vida eterna, y porque podemos obedecer ese mandato maravilloso del bautismo. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a ponernos ponernos en alineación contigo, Señor, y que estos días que restan, Padre, hasta el bautismo de mis hermanos que lo van a hacer próximamente, sean días hermosos, días llenos de tu presencia. Y oro por cada persona que vea este vídeo, Señor, cada persona que quizás no te conoce, o personas que quizás te conocen y están pasando así por encima de este vídeo. Te pido que tú les hables, Jesús. Espíritu Santo, háblales, toca sus vidas y muéstrales que solamente hay un camino para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, queridos hermanos, amigos, el Señor te bendiga. Espero verte en el próximo vídeo. Te habla desde la Iglesia Luce Europa el pastor Daniel García. Bendiciones.